Pasa a vosotros, hermanos. Nuevamente nos podemos mirar y poder estudiar un poco la lección de este día, 6 de noviembre. Hoy se titula Odres Nuevos, la lección de hoy, Odres Nuevos. ¿Qué son odres nuevos? Bueno, para hacer que el vino se fermentara, hermanos, tenía que ir en una especie de recipientes de cuero. Y estos, pues, sufrían, hermanos, estiramiento para cuando se empezaba a fermentar el vino, que empezaba a añejar. Si un vino nuevo se echaba en odres que ya se habían utilizado, estos iban a seguir teniendo, hermanos, porque el vino nuevo iba a volver a ser mayor crecimiento o fermentación, y ya el cuero ya estirado, pues ¿qué iba a pasar con él? Pues iba a estirarse de más y se iba a romper de tal forma que el vino nuevo se iba a derramar. ¿Y cuál sería el aprovechamiento? Pues ni de odres, ni de cueros, ni de vino. Entonces, la lección de esta ocasión es odres nuevos. Para todo vino nuevo se necesitan odres nuevos. Esa es la lección que hoy vamos a estudiar. Y hermanos, aunque igual tendremos solamente 50 minutos, pero vamos a estudiar lo que me parece más interesante. Vamos a hacer una oración, si me lo permiten. Bendito Dios, te damos gracias que has puesto, Señor, tu misericordia en cada uno de nosotros, que has bendecido y prosperado nuestra semana, que has dado lo necesario, Señor, para nuestra existencia. No nos ha faltado nada. Nos has permitido ver una estabilidad en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia. Y gracias a ti tenemos, Señor, todo lo necesario, vida y paz. Por ello te damos gracias. Pero hoy queremos, Padre Dios, implorar a ti bendición para que tú seas quien dirija esta lección que vamos a estudiar. Permitas, bendito Dios, que tanto el que habla como el que oye seamos edificados. Bendito Dios, te agradecemos todas las cosas, esperando buenos frutos de esta lección, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, el tema, repito, es odres nuevos. Y nos dan unos versos, hermanos, para reflexionar. Están en Marcos capítulo 2, verso 18 al 22, y Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Verso 31 al 35. En uno que es en Marcos, se está narrando, hermanos, lo que el Señor les está hablando sobre el vino nuevo, los odres nuevos, el remiendo de paño recio en trapo viejo tampoco va. Yo creo que eso todos lo experimentamos en algún momento. Recuerdo en una ocasión, hermanos, que también a lo mejor no recordaba, no conocía o no había entendido esta reflexión, y parchando un pantalón, porque dije, bueno, ya este pantalón ya se rompió, le voy a poner un pedacito de tela y le vamos a coser. Hermanos, fue peor porque ahora se abrió por un lado y se abrió por otro y se abrió por arriba y por abajo, y la telita, hermanos, que era más fuerte en un pantalón ya viejo, pues quedó ahí toda chueca, bailando y roto por todos lados. Entonces se cumple lo que dice el Señor Jesucristo. Yo creo que no solamente Jesucristo era un hombre muy inteligente, sino muy observador, y de todas las cosas de la vida natural del ser humano hacía una enseñanza. Entonces, en esta ocasión, pues en Marcos 2 del 18 al 22 nos enseña estas expresiones. Y en Lucas 7 del 31 al 35, en este pasaje principalmente, bueno, hay una frase al final que es en el verso 35, que dice que la sabiduría es justificada por sus hijos.
¿Qué es lo que nos van a narrar aquí? Bueno, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno tiene buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. No va a haber en un árbol bueno malos frutos, ni en un árbol malo frutos buenos. No, sino que es todo lo contrario. Es más, cuando hay un árbol malo, de hecho, hay árboles, hermanos, que por más que ustedes les abonan, los curan, les ponen algunos, ¿cómo se dice? Elementos para... hay frutas de algunos árboles que siempre se aguzanan. Es más, todavía ni siquiera se va a madurar, apenas están un tanto apenas rayando a lo maduro y ya empiezan a sacar gusanos. Entonces esos árboles que por más que les echa químicos, por más que les echa abonos, por más que hay algunas personas que dicen, no, que clávale un clavo y con eso va a mejorar. Cuando nada, ningún remedio es bueno, entonces ¿qué se hace? Se corta. Se corta. Un árbol que es muy fácil que se plague, que le entre plaga, entonces ese árbol no va a funcionar. ¿Qué se hace? Pues se cambia ese árbol, se corta, se desarraiga. ¿Y qué se hace ese árbol, esa leña? Pues va al fuego. Es algo similar la enseñanza que el Señor Jesucristo nos está dando en esta lección. El énfasis, bueno, es en cambios y ajustes. Cambios y ajustes. Eso es algo de lo que ustedes van a ver en la lección de este día. ¿Los cambios son malos? No todos los cambios son malos. Sobre todo de forma, no de fondo. Cuando los cambios son de fondos, ahí sí hay que tener cuidado en qué es lo que se pretende, ¿no? Pero cuando los cambios son de forma, es decir, nada más lo exterior, es como si ustedes están en su templo, el cambio de forma es nada más que ustedes están cambiando la fachada, ya no querían que tuviera 2 pilares, es más, ahora le quitan los pilares y le ponen, no sé, es más, abren un portón, ya no una puertita, abren un portón más grande, ponen unas ventanas para que entre luz y ya no está pintado ahí de azul, ahora pintaron de amarillo. Por ejemplo, ese es el cambio de forma. Pero el cambio de fondo es cuando dicen, es más, vamos a quitar bancas y vamos a poner sillas. Vamos a quitar las escaleras, vamos a hacer todo parejito. Vamos a cambiar los salones de los niños, los vamos a quitar de abajo, los vamos a poner arriba. Vamos a... En la parte donde iban los niños, ahora vamos a hacer una biblioteca o una sala de reuniones. O sea, ese es cambio de fondo. ¿Sí me explico? En ese sentido, va a haber cambios continuos en nuestra sociedad y lo mismo los hay en nuestra iglesia, porque nosotros mismos, incluyéndonos, no predicamos a la manera como lo hacían antes nuestros hermanos. Si ustedes se fijan, echen una ojeada a las predicaciones que sus papás o sus abuelos tienen anotados de predicadores antiguos. Ustedes van a encontrar, hermanos, una lista de citas bíblicas, hasta de 25, 30 citas bíblicas. Hermanos, en este tiempo, con 1, con 2, con 5 ya hicieron una predicación de 1 hora. Y el orador, el expositor, hermanos, con eso cree que es suficiente. ¿Qué será en el futuro? Pues a lo mejor en el futuro solamente se va a dar una porción bíblica, una cita bíblica y todo lo demás va a ser una explicación. Y va a tomar elementos de la naturaleza, va a tomar anécdotas, va a tomar otras cosas y solamente la enseñanza bíblica va a ser un solo verso. No lo sabemos, pero como nosotros los seres humanos somos cambiantes, y no me refiero a los pensamientos, sino que nuestra sociedad es muy dinámica y está en constante movimiento, entonces así también nuestras formas de caminar van a ser diferentes. Les voy a poner un ejemplo y es muy sencillo. Por ejemplo, durante la pandemia nosotros tuvimos que, para poder seguir transmitiendo la palabra de Dios,
fue ponernos en estos medios de comunicación, ¿sí? Nosotros no sabíamos cómo hacer una transmisión, no sabíamos cómo realizar un tema en vivo, pero lo hemos venido haciendo, hermanos, y nos ha sido una herramienta especial, muy buena. Por ejemplo, yo tengo algunos familiares que nos ven en Tijuana y me dicen, ay hijo, que no se te pase mandarme los links. Por cierto, un saludo a mis tías y a mis primas. Entonces, ¿es benéfico? ¿Es bueno? Sí. Y para los que están cerca, pues también. Sobre todo porque nos podemos dar una opinión, ¿no? Por ejemplo, otra vez ahorita de esta transmisión, para que si usted no escuchó, no leyó la lección, bueno, pues ya tiene una ayuda. En fin, el objetivo, hermanos, de esta lección es que nosotros, dice, apliquemos criterios o aplicar los criterios que ayudan a distinguir aquello que es posible modificar de lo que no, en la vida de la iglesia a la luz de la palabra, con el propósito de hacer ajustes en la forma en la que se hacen las cosas dentro de la congregación a fin de alcanzar a las nuevas generaciones para el reino. Nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿cómo van caminando? Su tiempo es de la tecnología. ¿Cómo se llama la generación actual que ha venido naciendo, creciendo? Generación Z. Estas generaciones, hermanos, son muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Y eso ya ni discutirlo, ni es complicado entenderlo. Hoy la tecnología para ellos es lo más accesible, lo más fácil. Para nosotros, hermanos, era un papel, era lápiz y estar ahí aprendiendo y haciendo ejercicios. Ellos no, ellos todo lo desarrollan con tecnología. Entonces, ¿qué criterios vamos a aplicar para distinguir lo que se puede modificar de lo que no se puede modificar? Podemos modificar, hermanos, el día de culto. Quitamos el sábado porque, pues, para que los jóvenes se sientan más libres de eso, no guardamos el sábado, pero pues les damos una predicacioncita de media hora en sábado y ya. Pero ya todo lo demás lo quitamos y que cada quien haga lo que quiera. En una ocasión, hermanos, en una sesión de invierno, nos comentaba un hermano de los modernos de ahora, diciéndoles, nos comentaba, no recuerdo el hermano cómo se llama, pero nos decía que él lo pusieron de pastor en Estados Unidos y él dijo, hermanos, pues si el sábado es para descansar, descansemos en sábado. A partir de hoy en esta iglesia, que es una iglesia muy tradicional, decía él, vamos solamente a tener un solo culto y va a ser la escuela sabática. De ahí para allá no vamos a tener más culto, todos se van a sus casas y descansen, hermanos. Quédense a dormir en su casa, toda la semana trabajando, ¿para qué? Para venir el sábado y venir a estudiar y venir a estar en la iglesia 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Dice, eso es demasiado. Si Dios dijo descansar, es descansar. Y se me hacía, no sé, como que no estaba en lo correcto el hermano ministro. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, descansar no es propiamente estar en la inactividad. Descansar es un cambio de actividad. Por ejemplo, ahorita, hermanos, estoy descansando yo de mis estudios, estoy descansando de mi trabajo, estoy descansando de mis otras preocupaciones, muchas que tengo. Y estoy relajándome en el estudio de la palabra de Dios. Estoy cambiando mi estrés de la semana por este momento en el que quiero aprender lo bueno de seguir a Cristo. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos cambios. Todos tenemos cambios. Y este hermano decía, no, hermanos, ¿yo qué hago? Decía él. ¿Yo qué hago el sábado? Bueno, pues vengo y doy la escuela sabática y después me voy a un restaurante con mi esposa y de ahí nos vamos a caminar a un parque o nos vamos al zoológico o nos quedamos todo el día dormidos en casa
ponemos la televisión y vemos un tema bíblico ahí. Entonces no estamos hablando de una persona que está descansando, sino que está, hermanos, teniendo un tanto de pereza. Si va a su casa en la televisión a ver una predicación de no sé qué organización, imagínense, hermanos, y a la iglesia, ¿qué le está quitando? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cambios en nuestras vidas? ¿Los cambios tienen que ser de forma o de fondo? Esa es la pregunta. Bueno, tenemos la introducción. La voy a leer para ustedes. Es indudable que para alcanzar a las nuevas generaciones será necesario que la iglesia realice algunos cambios. No es solo algo lógico, sino necesario. Porque si los tiempos y las generaciones son diferentes, la iglesia debe utilizar los recursos, el lenguaje y las nuevas experiencias de las personas para comunicar su mensaje. Ante todo se trata de un asunto de comunicación, de cómo transmitimos lo que queremos decir y de cómo es recibido el mensaje por parte de las nuevas generaciones. Necesitamos comprender que aunque vivimos en un mismo lugar y en un mismo tiempo, nuestros códigos comunicativos suelen ser diferentes. Como ejemplo, tenemos el relato de nuestra base bíblica en el que el ayuno tiene un significado diferente para cada uno. Veamos. Por un lado está la tradición hebrea en la que esta práctica se experimenta como una expresión de aflicción, tristeza o duelo. Era una forma de decir externamente lo que la persona estaba experimentando en su interior, y eso lo dice Esther 4:3, cuando les dice Esther: ayunen conmigo 3 días para lo que vamos a hacer. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues todos sintieron ese mismo dolor y estuvieron ayunando. Bien, el ayuno también se utilizó como una práctica de piedad, es decir, una manera de expresar que la voluntad estaba inclinada hacia Dios. Mediante la privación del alimento se expresaba hambre de Dios, y eso nos hace referencia en el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 1. Algo como lo que dice en uno de los salmos: mi alma tiene sed de ti. Esta forma de ayuno fue utilizada por los fariseos de forma perversa para dar la impresión ante la gente de ser personas piadosas. Aquí ya viene la mala aplicación de ese ayuno. Porque ¿qué hacían? Dice el Señor Jesucristo: algunos demudaban su rostro. Según algunas explicaciones, dice que ellos utilizaban una especie de polveras que era de polvo de arroz. Y este polvo de arroz, hermanos, lo utilizaban para maquillarse cuando ayunaban, para parecer más, como que tenían más necesidad de hambre. Pero como estaban en un momento espiritual, pues ellos soportaban. Entonces, ¿qué hacían? Decían toda la gente: ay, estos son bien espirituales, porque mira cómo ayunan, mira cómo se les ve hasta el rostro. Pero en esa forma se maquillaban para poder parecer que estaban ayunando, para que todos se dieran cuenta. Y Jesús, ¿qué dice? No, tú no hagas eso, tú arréglate, peínate, cámbiate, es más, bien bañadito, bien limpiecito, no se va a notar que estás ayunando. Tu Padre que ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Esa es la idea, el pensamiento de Jesús, contrario a la idea y el pensamiento escriba y fariseo. En una tercera comprensión, y esta se me hace interesante, debido a la influencia de las religiones idolátricas, el ayuno se convirtió en una práctica sacrificial, es decir, una manera de acompañar los ruegos y las oraciones a una divinidad. En ella se pretende castigar al cuerpo como un sacrificio al ídolo. Esta, por supuesto, es una perversión de la práctica que es denunciada por el profeta Isaías en el capítulo 58, verso 1 al versículo 14. Dice en un reclamo, dice: ustedes ayunan para esto, para el otro, para peleas, para contiendas. Ustedes ayunan
en otra forma, es decir, no de algo no bueno. Y en el verso 13 y 14 Él les dice qué es la forma que deben de hacer. Es decir, el ayuno que Dios pide no es en la forma como ustedes lo están haciendo, sino una buena conciencia, hacer bien al prójimo, ayudar al necesitado, compartir tu pan con el hambriento. Ese sí es una forma de ayuno, es una forma de sacrificio, pero es otro, no lo es. Eso es lo que decía Isaías. Bueno, para Jesús el ayuno no tiene razón de ser en la novedad del Evangelio. Bueno, no está descartándolo como, o no está eliminándolo como algo malo, sino simplemente dice, pues ahorita no estamos en ese tiempo de poder ayunar. Para Él ha llegado la buena noticia de salvación a los seres humanos y hay muchos motivos para celebrar. El Señor compara esta realidad con la celebración de bodas en las que un grupo de amigos está con el esposo. En esta condición no hay sentido para ayunar, pues como expresión de tristeza no haya cabida en una fiesta. Jesús no está diciendo que el ayuno sea malo o que sea incorrecto practicarlo, sino que hay que ubicarlo en su lugar y tiempo correctos. Cuando el novio sea quitado, habrá razón para ayunar. Por ahora el novio está presente, así que ayuno no va con fiesta. Vino nuevo no va con odres viejos. Remiendo nuevo o de paño nuevo no va con vestidos viejos. Lo nuevo busca lo nuevo y lo viejo va mejor con lo viejo. De otra manera se generan tensiones que pueden destruir lo viejo o desperdiciar las ventajas de lo bueno, de lo nuevo. Esa frase se me hace bonita, impactante. Cuando lo nuevo, dice, lo nuevo busca lo nuevo y lo viejo va mejor con lo viejo. De otra manera se generan tensiones, estiramiento, que pueden generar tensiones que pueden destruir lo viejo o desperdiciar las ventajas de lo nuevo. Aquí hay que notar que Jesús no indica que lo viejo sea malo o lo nuevo sea mejor. Fíjense bien en esto. A veces lo nuevo es mejor que lo viejo y otras veces es mejor quedarse con lo viejo. No todo lo nuevo es bueno por ser nuevo, ni todo lo antiguo es bueno por ser antiguo. Lo bueno o lo malo, lo correcto o incorrecto, lo conveniente o inconveniente. Estas frases que siguen, como que hay un error. Lo prudente o lo sabio. Si se fijan, están poniendo antagonismos. Lo bueno, lo malo, conveniente, inconveniente, correcto, incorrecto. Y llegar a decir prudente o sabio ya no es antagonismo. Podría decir la ignorancia y la sabiduría, la prudencia con la insensatez. Ahí sí, pero ahí ya no quedaría lo prudente o lo sabio. Pero en fin, eso es cosa ya de cada quien como lo va viendo. Entonces, lo bueno y lo malo, de esta forma dice, no se definen por su novedad o antigüedad, por su capacidad de romper moldes o por su apego a una tradición. ¿Cómo saber la diferencia? ¿Cómo saber cuando algo sí es bueno, que podemos tomarlo, y cuando algo no es bueno, no debemos tomarlo? Por ejemplo, nosotros, repito, no sabíamos cómo realizar transmisiones. No sabíamos cómo establecer un set para transmitir de tal forma que no hubiese en el cuarto, en el lugar donde estamos, no hubiese eco, para que ustedes pudieran escuchar de una forma nítida las palabras. Antes utilizábamos una bocina, no tenemos la bocina ahora, pero entonces, ¿cómo hacemos para que no nos ahogue el eco o que no rebote tanto la voz? Entonces, hemos venido cambiando, modificando, ¿y ha sido malo? No, ha sido bueno. Gracias a eso podemos tener este anteestudio para poder llegar a nuestra iglesia y poder
entender mejor qué es lo que vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos, hermanos, aquí entonces nuestra introducción que nos hace ver que nosotros podemos dar paso a cosas nuevas siempre y cuando éstas no modifiquen a profundidad la iglesia, es decir, o sus conceptos. Vamos a decir, vamos a traer, para que los jóvenes se sientan mejor, vamos a traer el Islam cristiano. ¿Qué? Bueno, en el mundo secular, hermanos, que no se preocupa por Dios, los jóvenes en el tiempo antiguo, hace como unos 12, 20 años, pónganle, existía algo que le llamaban Islam. El Islam era un baile, hermanos, en el que se golpeaban y se pegaban y se pateaban y se aventaban unos a otros. Y era una música estridente muy fuerte en la que entre ellos, hermanos, se estaban aventando, golpeando, pegando y todo se valía. Y el que caía, caía, hasta lo pisaban, no importa. Bueno, a ese le llamaban Islam cristiano. Perdón, Islam solamente. Y por ahí en una reunión de jóvenes de la iglesia lo metieron. Bueno, pues como es como lo bueno también o lo nuevo, quieren mezclar las cosas nuevas que les parecen atractivas a algunos jóvenes, las meten. Ese tipo de cosas se permitirían, no se deben permitir o no se permiten. De hecho, hubo una congregación, que la que yo sé, a lo mejor varias más hicieron lo mismo, que los hermanos, el pastor les dijo, a ver, ¿cómo les fue? No, pues se hizo esto, hermano, y allá hasta se estaban aventando en los cantos porque dijeron, vamos a hacer el Islam cristiano, y se empujaban y se aventaban y se golpeaban y se pateaban. Y ese fue esa experiencia que tuvimos en el congreso de jóvenes. Y les dijo el hermano pastor, ¿y ustedes estaban de acuerdo? No, hermano, nosotros no hicimos eso. Pues ahorita mismo todos los jóvenes que fueron me van a hacer una carta de lo que sucedió y de que no están de acuerdo con eso. ¿O alguien está de acuerdo? No, hermano, no, nadie estamos de acuerdo. Bueno, pues háganme una carta y todos vamos a hacer esas cartas y las vamos a mandar al ejecutivo para ver qué hace el ejecutivo con estas cosas. ¿Todo por ser nuevo se puede entrar en la iglesia? De ninguna manera. No porque tenga el título de nuevo puede entrar así sin discriminar a la iglesia. Tenemos que filtrar las cosas. Entonces, ¿se ha vuelto a repetir esto en la iglesia? No lo sabemos. Espero que no. Pero sucedió en la iglesia y puede volver a surgir ese tipo de cosas que no son ni buenas ni agradables para muchos. A lo mejor para algunos sí, pero no para todos. Nosotros entonces tenemos que saber diferenciar entre forma y fondo. ¿Qué es lo que sí podemos aceptar? ¿Qué es lo que no se puede aceptar? ¿Cambiaremos la doctrina de la iglesia, hermanos? Si quitamos la doctrina, decían algunos hace un tiempo, si quitáramos la doctrina, si quitáramos lo del sábado, no, hombre, hermanos, esta iglesia estaría llena. ¿Quieren tener iglesias llenas sin doctrina? ¿Sin enseñanza? ¿Qué iglesia sería esa? ¿La de Cristo? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son los cambios que debemos aceptar? Bueno, tenemos en el análisis, hermanos, varios puntos. Uno de ellos, hermanos, el primero es, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El punto número 2 dice, sagaces en el trato con sus semejantes. Y punto número 3, el amor nacido de un corazón limpio. Voy a hacer una opinión, hermanos, rápida del análisis. Dice el primer punto, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿A qué se refiere este pasaje de Lucas capítulo 7, versículo 35? Bueno, en cierta ocasión le dicen a Jesús acerca de la ley,
Perdón. Dice el verso, voy a leer desde el verso 28 al 35 de Lucas capítulo 7. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Todo el pueblo oyéndole, los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Dice el Señor: ¿a quién pues compararé a estos hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, diciendo: tocamos para ustedes y no bailasteis. Les lloramos o lloramos nosotros y ustedes no nos acompañaron llorando. Luego dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían de este hombre: demonio tiene, porque no comían con ellos. Y luego viene Jesús, que sí come y bebe con ellos, y dice: aquí un hombre comelón y bebedor. Dice: amigo de publicanos y amigo de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de sus hijos. ¿Cómo es justificada la sabiduría y quiénes son los hijos de la sabiduría? Bueno, pues los que han aceptado la sabiduría son sus hijos. ¿Y qué significa esto? Bueno, para el tiempo de Jesucristo, estos pensamientos eran, hermanos, revolución por completo. ¿Por qué razón? Bueno, muy simple. Todo lo que el Señor Jesucristo les decía era de una forma haciéndoles ver que como venían caminando, lo que venían creyendo, pues no estaba bien. Eso de entrada, hermanos, ya causa conflictos. Decirle a alguien que está mal lo que está haciendo, ya está generando cierto rechazo. Dice: Jesús fue criticado y rechazado porque en diversas ocasiones no actuó conforme a la costumbre o a las tradiciones que tenían en su pueblo. En este proceso puso de manifiesto que la mayoría de los líderes religiosos no estaban abiertos a la voluntad de Dios. Estaban más enfocados en mantener vigente su tradición que ocuparse de los propósitos divinos de amor y redención hacia la humanidad. Y voy a poner un ejemplo. Marcos capítulo 7, yo creo que todos lo recuerdan. Los discípulos agarran comida o agarran un pan, voy a ponerlo así, porque es lo que dice ahí, toman pan o comen pan, pero no se habían lavado las manos. Y le reclaman al Señor Jesucristo: tus discípulos no se lavan las manos, están pecando. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la tradición de los ancianos de lavarse 7 veces las manos para poder comer pan. Eso es pecado. Y dice Jesús: eso no es pecado. Pecado no es lo que entra en la boca, pecado es lo que sale de la boca. ¿Qué sale? Las maldiciones, malos pensamientos, hurtos, avaricias, fornicaciones, todo es lo que de dentro sale, de uno sale. Pero comer con las manos sucias, eso no es problema. No, pero que sí es pecado. No, el único problema que puede haber es que se enfermen del estómago, una diarrea que quizá, como un buen antibiótico. Bueno, eso no lo dijo Jesús, lo estoy parafraseando yo para que lo entiendan. Pero Jesús, al decirlo así, dice: no, eso no es pecado, eso están mal. Entonces, no veían la razón de Jesús, por eso se molestaban, porque ellos querían seguir en las tradiciones de los ancianos, dice ahí. Bueno, dice: es por ello que criticaban a Juan el Bautista lo mismo que a Jesús. A uno porque no comía con ellos y otros porque sí comía, es más, hasta se hacía amigo de publicanos y pecadores. Decían: demonio tiene porque no come pan o no come y no bebe. Le ofrecemos: no, gracias, no come. Nunca nos acepta nada. Está endemoniado ese hombre. Pero Jesús sí les acepta el pan. Y Jesús le ofrecen vino. Sí les acepta el vino. Es más, se hace amigo de pecadores, se hace amigo de publicanos. ¿Dónde encuentra su familia? Su madre y sus hermanos. ¿Dónde encuentran a Jesús? Dice que fueron a donde él estaba, conviviendo con publicanos, con pecadores. Los ve ahí entre ellos y dicen: este hombre, decían, mi hijo ya
Mi hermano ya se volvió loco, ahora anda entre esa gente malvada. Es como si ahorita, hermanos, ustedes me vieran a mí en una cantina ahí con esas personas y platicando, predicándoles ahí, y la cantina llena y yo en medio de ellos. ¿Qué dirían? El hermano Daniel ya lo perdimos, se hizo un borracho, visitante de prostíbulos. No, ya, vamos, imagínense a mi mamá, mi papá y mis hermanos, vamos por él porque ya está bien mal. Daniel ya está en la locura, después de ser espiritual, ahora se está dedicando a lo malo. Vamos por él, a ver cómo le hacemos, nos lo traemos entre todos, si no quiere lo amarramos. Algo así con Jesucristo. Y dicen, Juan el Bautista ni come ni bebe, Jesús come, bebe, se hace amigo de publicanos, se hace amigo de pecadores, y dicen, no, este hombre está mal. O sea, por sin ningún lado a esos fariseos loquillos, ¿verdad? Que de alguna forma todo criticaban, y a Juan y a Jesús era lo mismo. Entonces, ¿a qué les compara? Ahora nos hacen las preguntas. Punto número 1, ¿a qué comparó el maestro nuestra generación? ¿Diría algo diferente de nosotros? Yo me pongo a pensar así, si en algún momento con las conductas de algunos reprobarían a Jesucristo. Yo les digo, si a mí me vieran en esa condición, ¿qué dirían de mí? No, el hermano Daniel ya. Pero si viéramos a Jesús, ¿a él sí lo justificaríamos? En una ocasión, estábamos, hermanos, en una lección de hace tiempo, y estaba un sobrevedor de ese tiempo dando la escuela sabática, y decía, Jesús hizo bien al trastornar las mesas de los que vendían en el templo. Claro que sí hizo bien. ¿Qué no saben que el templo de Dios debe respetarse? Debe respetarse, hermanos, decía el sobrevedor. Y yo le digo, hermano, le voy a poner un ejemplo. Y dice, a ver, sí, Daniel, ponos un ejemplo. Muy bien. Le digo, ustedes ya saben quién soy yo. ¿Saben cómo soy yo? Imagínense que yo voy un día de visita a una iglesia X, no sé, Morelia, Salamanca, no lo sé. Alguna de esas congregaciones. México, Veracruz, no importa, Oaxaca, Guerrero. Voy a una congregación, hermano, y en el templo ahí nuestras maestras de nuestros niños tienen dulcecitos en la puerta del templo. Y nuestras hermanas están vendiendo ahí también comida, que pro templo, o que para el material de los niños, lo que sea. Y yo llego y se me hace una locura eso, y agarro y trastorno y tiro todo. Y ¿qué no ven que la casa de Dios es una casa espiritual? No debe ser utilizada como un lugar de comercio. ¿Qué dirían de mí? ¿Estaría bien o estaría mal? Y dice el sobredor, pues eso estaría mal, hermanos, de su parte. Y le digo, hermanos, fue lo mismo que hizo Jesús. Exactamente lo mismo. ¿Por qué a uno justificamos y por qué a otro lo condenamos? Si es la misma acción. Pues es que es Jesús. No es por quién lo hace, hermanos. No debe ser por quién lo hace, sino por qué se hace. ¿Por qué se hace? Bueno, la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cómo se conoce una persona que es sabia? Por cómo se expresa, por cómo vive. La sabiduría es justificada por sus hijos. Más enseguida lo vamos a ver. Dice, Jesús nos dio un principio clave para tomar decisiones cuando de cambio se trata. ¿Cómo se entiende esa frase?
lea este verso en diferentes versiones y enriquezca esta idea con Mateo 7 del 16 al 19, donde ustedes van a leer acerca de los frutos. ¿Un árbol malo puede dar buenos frutos? No, pues no. ¿Y un árbol bueno puede dar malos frutos? Pues tampoco. Entonces, por sus frutos conoceremos si el árbol es bueno o si el árbol es malo. Así que cuando hay algo, hermanos, algún cambio que viene para la iglesia, ya sea para el beneficio de la iglesia, de los jóvenes, si no hay beneficio, si solamente, hermanos, es un puro relajo, no sé, pero son cambios, ¿los podemos aceptar? Pues no. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, o ser juiciosos en si el fruto de ese cambio va a ser para bien, se acepta, y si no, pues la misma congregación, la misma iglesia, pues lo rechaza, ¿no? Bien, entonces, ¿qué justificaba que Jesús modificara las costumbres? Pues que eran obsoletas. Ahora, ¿cuáles eran los resultados de sus decisiones? ¿Le interesa a Dios el fruto? Sí, todas sus decisiones tenían que ver con eso, hermanos. Si lo que venían haciendo no estaba trayendo beneficios, no estaba trayendo, ¿cómo decirlo?, crecimiento, salud social, pues entonces, hermanos, ¿para qué utilizar algo como eso, no? Bien, entonces, eso es lo que van a ustedes a estudiar en el punto número 1. La sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, si hay un buen fruto, adelante, que se siga caminando sobre ese trabajo. Si no está habiendo buen fruto, mejor dejarlo. Sagaces en el trato con sus semejantes. Y esta parte, hermanos, se me hace interesante, porque el Señor Jesucristo está prácticamente invitando a que nosotros también tenemos que ser sagaces por alcanzar más beneficio. Pero no para mal, ¿sí me explico? Otro principio dice sobre el que el maestro basó sus decisiones es el de la sagacidad. Este es un principio que resulta de la sabiduría. Dice en Proverbios 1, del 1 al 7, la sabiduría es el principio, ¿cómo dice? Bueno, habla de los beneficios de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Pero también dice que la sabiduría da sagacidad a los simples. Entonces, ¿qué hace? Da entendimiento, da astucia. Este es un principio que resulta de la sabiduría. En este texto Jesús habla del manejo del dinero y de cómo los hijos de este siglo aprovechan mejor estabilidad que los hijos de luz. En Lucas 16 del 1 al 8 ustedes van a encontrar, hermanos, a un mayordomo que le dice su patrón: oye, he estado escuchando de ti, de las demás personas acerca de ti, que tú disipas mis bienes, te gastas mis bienes, derrochas. Entonces, no estás cuidando mi tesorería, mi dinero, mis finanzas. Haz cuentas de todo, estás despedido, pero me vas a dar un informe de todo cómo están mis finanzas y después puedes irte. Y aquella persona, aquel mayordomo, empieza a tronarse los dedos. Híjole, ¿cómo le voy a hacer si ya me despidió y ahora qué va a hacer de mí? Yo ya no soy un hombre joven. Cavar, es decir, para hacer zapatas, para trabajar en el campo, para hacerla de albañil, pues no, yo ya estoy viejo, ya estoy gastado, mis lomos ya no podrían. Pues ¿qué haré? También ya como mi reputación va a caer en mal. Pues no, tengo que hacer algo, ya sé lo que voy a hacer. Entonces dice que empieza a llamar a todos los deudores de ese patrón, todos los que le debían. Dice: ¿cuánto le debes tú a mi patrón? No, pues yo le debo 100 coros de aceite. Pues allí escribe que son 50 y págalos. ¿Y tú cuánto debes de trigo? No, pues yo debo 100 costales, por ejemplo, de trigo. Dice: pues ponle ahí que debes 80. Ah, ok. ¿Por qué lo hace? Pues por entregar
algo allá, ¿no? Y decir van a decir, no, pues si nos hizo un descuentazo hay que pagar. No, este mayordomo sí nos echó la mano. ¿Y qué va a decir el patrón al entregarle? Decir, entonces, me estás entregando que hay dinero. Bueno, aquel hombre, ¿por qué está utilizando la sagacidad, la astucia para planear eso? Pues porque no quería, vamos a decir, ser despedido, pero si ya tiene la intención de despedirlo y lo despiden, pues ¿qué podrían hacer los otros patrones que no de la misma categoría o nivel económico de pero los otros patrones, pues podrían decir, esta persona es bueno cobrándole a las personas, entonces vamos a contratarlo. ¿Por qué? Pues porque ya no estaba de una edad de poder ir a trabajar trabajos físicos. Entonces, ¿qué sacamos de esto, hermanos? Los del mundo, o la gente, hermanos, mala, dice Jesús, pues utiliza la astucia, la sagacidad. Y si la utilizan, hermanos, para su beneficio propio, ¿por qué no utilizarla para el crecimiento de la iglesia? Jesús habla del manejo del dinero y de cómo los hijos del siglo aprovechan mejor esta habilidad que los hijos de luz. La sagacidad es la habilidad para anticiparse a los acontecimientos de forma estratégica, de tal manera que se saque provecho de las circunstancias. Así lo que podría resultar para mal se cambia para bien. ¿Por qué es importante ser sagaces en el trato hacia las nuevas generaciones? ¿Qué ventajas tiene ser previsores para transformar la adversidad en oportunidad de crecimiento? ¿Qué importancia tiene? Pues, hermanos, mucho, ¿no? Es la forma de crecer. Después ustedes van a ver, hermanos, en el punto número 3, el amor nacido de un corazón limpio. Es decir, van a tratar de ver cómo todo lo demás, todo lo anterior acerca de los frutos, cómo dar frutos y cómo ser sagaces, estos dos, hermanos, aspectos los tiene que tener la iglesia de Dios, pero bajo otro aspecto que debe rodearlos. ¿Sabe cuál es? El amor al prójimo. El amor nacido de un corazón limpio. Eso es lo que debe de motivar esa sagacidad, ese llevar frutos. No es llevar frutos por llevar frutos. Hay que hacer crecer las iglesias, hermanos. Y de repente, 1000 hermanos en una iglesia. Pues ¿cómo le hizo, hermano? No, pues es que yo les di dinero a todos para que vinieran. Esa es la forma de meter gente a la iglesia de Dios, hermanos. Vamos a darles dinero, pagarles a todos para que todos vengan, ¿sí? No, vamos a dar despensas. Al que venga le damos una despensa. Pues, hermano, se va a llenar Irapuato. Es más, las iglesias van a ser insuficientes. Deje de darles y ¿qué pasa? Se van. ¿Y cuál fue el provecho? Pues ninguno. Entonces, sí me explico. O sea, no es nada más de hacer así por hacer, sino que hacerlo de una forma que venga de corazón. Sí, podemos dar entonces o no despensas, hermano. Sí, pero también tenemos que ser muy juiciosos. No se les da a todos, ¿verdad? Porque no todos tienen necesidad. Hay unos que simplemente ven la oportunidad y la aprovechan. Pero bueno, nos van a hablar sobre un hombre llamado Maquiavelo o algo así. Este hombre, hermanos, ¿quién fue? Bueno, pues fue un príncipe, un hombre que vino en detrimento de su riqueza, su familia propiamente, y él prácticamente ya le tocó lo más crudo y difícil prácticamente de esa familia. Se quedaron sin dinero y otras familias fueron las que quedaron arriba y ellos pues un tanto empobrecidos. Él se tiene que poner a estudiar, se tiene que poner a hacer cosas que vuelvan a traer la riqueza a su hogar, pero se puso a estudiar, hermanos, de una forma exagerada, tremenda, y después surge una forma de poder llegar otra vez al poder, su familia, en especial él, y queda como gobernador de su región, de su lugar, y gracias a esto, hermanos, pues empieza a hacer cosas buenas para su sociedad, pero nuevamente vuelve a bajar, y en el tiempo en que él estuvo nuevamente como
como una autoridad en su pueblo, él se dio, hermanos, a la tarea de viajar a otros países donde conoció personas, hermanos, en las políticas, y gracias a esto aprendió cómo se conducían unas y otras, y armonizando con lo que él ya conocía de la historia del pasado, entonces pudo él escribir libros, hermanos, que pudieron ser libros que han hecho eco hasta la fecha de hoy. Es más, todo político tiene un libro de él que se llama El Príncipe, donde dice por qué el príncipe, hermanos, tiene que a veces, o el líder de una nación, para poder llegar a una meta o a un fin, tiene a veces que engañar, tiene que mentir, tiene que conspirar, intrigar, tiene que haber secretismos. Entonces, hay una frase que define todo lo que él dijo, pero que no es suya la frase, no es suya la frase de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Esa frase no es suya, pero sí que describe muy bien lo que él está diciendo, porque a un líder, hermanos, lo juzgan no por lo que hace, sino por los resultados. Al final de cada facción política o de cada, digámoslo así, presidencia, se dice, no, pues es que los logros fueron estos y estos. Pero no dicen, no, para hacer esto tuvo que mentir, tuvo que agarrar a unas personas para poder agarrar a aquellos, tuvieron que agarrar y darles unas golpizas a estos. O sea, ese del fin justifica los medios, les digo, no es su frase, pero describe un poco lo que él pensaba. Y nos dicen, ¿esa es la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos? ¿También? Obviamente que no. Nosotros todas las formas, hermanos, que tenemos que utilizar para poder llegar a esto, es todas con amor. Eso es lo que nos está enseñando nuestra lección. ¿Tenemos que quitar la sana doctrina? No, tampoco. Entonces, para poder llegar a alcanzar a nuestros jóvenes, tenemos que interesarlos con las formas de su tiempo, pero también amalgamando con ellos nuestra doctrina, nuestra fe. Pero si ellos dicen, hermano, pero es que hay algunas cosas que a nosotros no nos parecen, bueno, a ver qué nos les parecen, pues esto y esto y esto. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer. ¿Qué sugieren ustedes? Pues esto, hermano. Si nos parece bien, bueno, pues lo hay que implementar, ¿no? Es lo que nos están invitando a hacerlo, pero con un corazón limpio, con amor, para que podamos también alcanzarlos. Bien, hermanos, lo demás ustedes poco a poco lo van a ir viendo en sus lecciones con su maestro instructor de este día. La aplicación, hermanos, tiene algunos aspectos en los que podemos o no estar de acuerdo, pero sí que como iglesia le demos sí lugar a que nuestros jóvenes también participen con sus dones, para que también participen, hermanos, con sus ideas que puedan sumar a nuestra iglesia y no restar. Eso es lo que debemos de ver. Bueno, Odres Nuevos es lo que pretende, hermanos, que también tomemos en cuenta sus ideas, sus aportaciones, y si hay alguien que se está quedando, pues que también lo vayamos jalando con la ayuda de otros jóvenes. Hermanos, yo leo la conclusión para ustedes que dice: el Señor ha dado sabiduría a su iglesia de manera abundante. Con ella podremos elegir aquello que produzca abundante fruto, que estratégicamente alcance a las nuevas generaciones, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Salmo 78, 6 y 7. Echaremos el vino nuevo en odres nuevos, porque así aprendimos,
de nuestro Señor. Bueno, hermanos, para mí ha sido un placer y una bendición poder reflexionar en breve con esta lección. Ustedes lo harán más ampliamente y espero que Dios los bendiga en todo. Permítanme hacer una oración y con esto terminamos. Voy a hacer también una oración. Nos piden mi hermano Josué, porque hoy eligen pastor para la iglesia donde ellos están en Chicago. Entonces, que Dios haga su voluntad. Amén. Así sea. Que Dios permita que esa sea la voluntad, lo que Dios quiera para su iglesia, en cómo van a trabajar, cómo van a ir mejorando, que Dios permita que eso se pueda realizar de la forma como Dios lo quiera, no de la forma como uno quiera. Bueno, oremos, hermanos, y hacemos la oración que nuestro hermano Josué nos pide. Dios de los cielos, Padre eterno, te damos muchas gracias, amoroso Dios, por la oportunidad de darnos esta lección, este tema, como una bendición de crecimiento, Señor, para nuestros jóvenes. La intención de tu Hijo Jesucristo, por los cambios que Él vino haciendo, fue para alcanzar a los que estaban marginados. Y nosotros posiblemente tenemos un tantito marginados a nuestros jóvenes, o a nuestros adolescentes, o a nuestros niños, y no porque ellos no sean útiles en la iglesia, o porque simplemente los rechacemos. Nos ocupamos de instruirlos, ciertamente, pero a lo mejor en lo que sí no nos ocupamos es de escuchar sus razones, escuchar sus aportaciones, escuchar sus opiniones. Y esto podría también ser bueno. Así que, Padre Dios, yo te ruego que también nos des nobleza, humildad, para aceptar las aportaciones de los que nos presiden, de los que nos siguen, y que estos, bendito Dios, puedan también sentirse tomados en cuenta. Así que ayúdanos, Señor, también danos sabiduría, danos entendimiento para que pueda tu iglesia mejorar en todos los aspectos, crecer en todos los aspectos, pero sobre todo con el apoyo de unos y de otros, de los viejos y de los jóvenes. Bondadoso Dios, ponemos en tus manos este pedimento, pero también la petición que se hace desde nuestros hermanos que están en Chicago, de nuestro hermano Josué Silva. Te ruego, Padre Dios, que escuches esta oración, aunque será una oración que la iglesia misma estará poniendo en tus manos en ese momento de las votaciones, pero quiero pedirte, bendito Dios, que tú permitas que lo que ellos van a realizar sea de la forma que, dirigida por ti, sea para el bien y el crecimiento de tu iglesia. Bondadoso Dios, los ponemos a nuestros hermanos en tus manos. Tómalos, Señor, para que ellos también puedan crecer en el aspecto numérico, sí, pero sobre todo en el espiritual, en el celo de ti, Padre Dios, también. En tus manos están sus decisiones, sus votaciones, que sea lo que tú decidas. Pero también, Padre Dios, bendice a toda tu iglesia, que este día de reposo, Señor, sea un día de bendición para todos, que podamos disfrutar, Señor, el culto, la compañía de los hermanos, tanto adultos como niños, jóvenes, y que podamos, Señor, también no solamente convivir, no solamente estudiar, sino aprovechar al máximo todos los beneficios, Señor, de tu presencia en nuestros lugares de adoración. Así que, Padre, ponemos en tus manos nuestra vida y nos despedimos de esta transmisión con la alegría de que tú, Señor, seguirás a lo largo de todo este día cerca de nosotros. Bendecimos tu nombre por ello, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios sea con ustedes, Dios los bendiga grandemente. A partir del próximo viernes vamos a terminar los temas que veníamos dando de profecía, y el sábado en la mañana. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Paz a vosotros. A vos.